Bienvenidos a mi canal. En este video exploraremos un tema profundo y trascendental: el significado de la muerte en la filosofía de Martin Heidegger. ¿Alguna vez te has preguntado qué representa la muerte en nuestras vidas? ¿Cómo influye en nuestra existencia y en la manera en que vivimos cada día? Acompáñame en este viaje de reflexión y descubrimiento mientras desentrañamos las reflexiones de Heidegger sobre la muerte y su profundo impacto en nuestra existencia. ¿Estás listo para descubrir los secretos detrás del significado de la muerte? Sigue viendo y prepárate para un viaje filosófico que cambiará tu perspectiva sobre la vida. Y no te olvides de regalarme un me gusta, suscribirte y tocar la campanita para no perderte próximas entregas. Analizaremos las ideas clave de Heidegger sobre la muerte y cómo estas ideas pueden cambiar nuestra perspectiva sobre la vida. El concepto central de la filosofía de Heidegger, la muerte como posibilidad más propia. Exploraremos cómo Heidegger desafía la concepción tradicional de la muerte como un evento negativo y nos invita a reflexionar sobre su significado más profundo. A través de ejemplos y análisis, entenderemos cómo la muerte revela el límite último de nuestra existencia humana. En nuestra sociedad moderna, Heidegger saca a la luz el concepto de Dasein, o existencia inauténtica, argumentando que la mayoría de las personas llevan vidas triviales, viven a merced de ellos, siguen las tendencias, se ajustan a las normas sociales y viven en la superficie. Dasein puede entenderse como el pronombre impersonal uno o ellos, como en uno hace esto, ellos hacen aquello. Heidegger identifica tres características clave de esta existencia inauténtica. La primera, la falsa curiosidad. Se manifiesta como un deseo insaciable de novedad, en el que los individuos saltan de una cosa a otra sin profundizar en ningún tema. En la actualidad, este fenómeno puede observarse cuando nos apresuramos a recopilar información para presumir de nuestros conocimientos, solo para regurgitar lo primero con lo que tropezamos. No exploramos más allá de la superficie inicial y nos conformamos con parecer más entendidos que los demás. La segunda, la charla vacía. Consiste en hablar de las cosas sin comprenderlas realmente. Es similar a la influencia de tendencias y modas. Al hablar de este aspecto, nos viene a la mente el concepto de moda. Repetimos lo que dicen los demás porque creemos que si todo el mundo lo dice, debe ser verdad. Al descuidar la investigación genuina y confiar ciegamente en quienes expresan sus opiniones, caemos en un círculo vicioso. Este ciclo engendra rumores absurdos y tendencias ridículas, perpetuando la existencia inauténtica. El tercero, la ambigüedad. Se refiere a no saber qué se entiende de verdad y qué no. Todo parece comprenderse de verdad en la superficie, pero en el fondo falta comprensión. Este fenómeno se produce sobre todo en las conversaciones. Al no prestar suficiente atención al tema en cuestión, no logramos captar su esencia. Sin embargo, para guardar las apariencias y no dejar al descubierto nuestro desinterés, nos ponemos una máscara y tememos hacer preguntas. Tememos parecer ignorantes sin darnos cuenta de que, al abstenernos de preguntar, perpetuamos el círculo vicioso formado por la falsa curiosidad y la palabrería vacía. Heidegger propone que la existencia auténtica
reside en elegir conscientemente nuestras posibilidades genuinas. Implica aceptar la muerte como parte integrante de la vida, hablar abiertamente de este tema sin miedo. Abarca la comprensión de que todos tenemos un ciclo y por lo tanto no debemos temer los caprichos de la moda ni el juicio de los demás. Al aceptar la realidad, podemos descubrir nuestras propias limitaciones y esforzarnos para vivir la vida al máximo. Las ideas de Heidegger arrojan luz sobre las trampas de la existencia inauténtica. Nos invitan a reflexionar sobre la falsa curiosidad, el discurso vacío y la ambigüedad que impregnan nuestras vidas. Al elegir la autenticidad, abrazar nuestras verdaderas posibilidades y aceptar la realidad de la vida y la muerte, podemos liberarnos de las limitaciones de Das Man y embarcarnos en un viaje de auténtico descubrimiento y realización. Ahora, en cuanto a ese auténtico descubrimiento y realización de la existencia, comenzaremos explorando su concepto de Dasein cotidiano medio, donde tendemos a evitar pensar en la muerte y la consideramos como algo que le sucede a otros. Sin embargo, Heidegger nos desafía a adentrarnos en el Dasein auténtico, donde reconocemos la importancia y la inevitabilidad de la muerte, reflexionando sobre cómo afecta nuestra existencia y revela el verdadero significado de nuestras vidas. Aceptar que somos un ser para la muerte. El Dasein, ser ahí, ser aquí, ser allí. El Dasein es un ente, pero es un ente tal que en su propia esencia reside el preocuparse por su propio ser. Esa preocupación desvela una certeza incuestionable: la muerte que genera angustia. Ahora bien, el Dasein puede eludir, o al menos intentarlo, su esencia auténtica y desentenderse de ello, traicionando su propio ser, como lo hemos dicho antes, dedicando su interés en cuestiones triviales, atendiendo al ruido social, a la cháchara, al se dice, se cuenta, se comenta. Esa es la existencia inauténtica en la que el Dasein vive como si no fuera Dasein. Y a esa existencia trivial, superficial, la denomina Heidegger Das Man. Man, en alemán, es el pronombre reflexivo de se, es decir, del se dice, se cuenta. Así, Das Man significa el se, donde el pronombre reflexivo puedes colocar cualquier infinitivo. Se hace esto, se cree lo de más allá, de modo impersonal, inauténtico. Se hace porque se hace, es la moda, toca hacerlo por buen gusto social, es lo que se espera de ti, etcétera, etcétera. En cuanto al conocimiento, no se profundiza, no se confirma lo que se cree conocer, es literalmente la superficie. Eso es Das Man. Heidegger ha recibido críticas y elogios por su comprensión de la muerte. Algunos argumentan que su enfoque es demasiado pesimista, mientras que otros lo consideran un recordatorio poderoso de la importancia de vivir auténticamente. Existen estos diferentes puntos de vista y lo nombramos. Ahora depende de nosotros cómo pueden influir en nuestra propia visión de la muerte y la vida, y para profundizar en esta concepción de Heidegger es importante acudir a su obra Ser y Tiempo. A medida que avancemos, mantendremos en mente que este contenido está diseñado para brindar información valiosa y satisfacer tu curiosidad intelectual.
Nuestro objetivo es enriquecer nuestra comprensión sobre la muerte y cómo esta comprensión puede ayudarnos a vivir de manera más plena y auténtica. En conclusión, la muerte es una parte inevitable de nuestra existencia y no debemos temerla ni evitarla. En su lugar, podemos abrazarla como una oportunidad para reflexionar sobre nuestras elecciones y prioridades. Al aceptar la realidad de la muerte, podemos encontrar significado y vivir de manera más auténtica. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para recibir más contenido filosófico. Déjame tus comentarios y opiniones sobre la muerte y el pensamiento de Heidegger. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.